compañeros y invitados. Estamos aquí reunidos algunos miembros del taller de poesía Saúl Ibargoyen, y bueno, organizamos este evento precisamente para difundir este libro del maestro, libro póstumo Todo es ayer, con mucho cariño, porque pues nos unimos a esta acción y a esta labor de difundir su palabra, que es lo que él siempre hacía y siempre quería que cada presentación fuera como una fiesta, porque pues para él eso era un motivo de celebración, el que surgiera un libro de poesía. Yo he hecho algunos apuntes al libro, no hice un texto como tal, porque bueno, fui viendo algunos poemas y de ahí me vinieron recuerdos de algunas cosas que decía el maestro, pero que tienen mucho que ver aquí en este libro, porque él siempre estuvo preocupado por el rescate del lenguaje y siempre se preguntó, siempre tuvo esa respuesta de cuando nos preguntan para qué sirve la poesía y para qué sirve ser poeta. Entonces él contestaba que servía nada más y nada menos para rescatar el lenguaje. Y más actualmente, con el auge de la tecnología, pues él decía que nos reducía el lenguaje, ¿no? Los chats, el Facebook, nos reducía el lenguaje a unas pocas palabras. Entonces, a través de la poesía es que podemos rescatar el lenguaje, porque podemos hablar a través de ella con muchísimas palabras. Entonces, para él eso era el punto primordial del poeta y de la poesía, rescatar el lenguaje. Y bueno, con respecto al título del libro Todo es ayer, una cosa que nos decía siempre el maestro era que nosotros, sobre todo refiriéndose a los que escribíamos poesía, siempre teníamos que tener ojos en la nuca. Se refería a que nunca debíamos de olvidarnos del pasado, porque el pasado era parte de nuestra historia y era lo que nos venía formando, es lo que teníamos atrás. Entonces el poeta no podía olvidar, ¿no? Entonces me parece que al titular Todo es ayer, el maestro nos hace recordar eso, ver hacia el pasado siempre, tener ojos en la nuca para que no se nos olvide el curso de la historia y que sigue viniendo del pasado, el presente y lo que vendrá a futuro, ¿no? Entonces me parece un título pues bastante acertado del maestro. Aparte, pues el maestro era un sabio, era un gran lector. Él, pues había mucha sabiduría en sus escritos, y en pues hay algunos por ahí, nos habla de personajes sin nombrarlos, y eso nos obliga a nosotros a ir a investigar, ¿no? Por ejemplo, en el poema que abre este libro, que se llama, que ya me chungue, dice: caminaremos hoy con un verso en la mano. Saúl nos dice: un poeta de Germania habló de ir caminando con un rojo ladrillo en la mano, tal vez para mostrar o imaginar el cuerpo y la forma de su casa. Bueno, ese poeta de Germania es nada más y nada menos que Bertolt Brecht. Él no era el que caminaba con el ladrillo. Él decía que se imaginaba, que se parecía a alguien que caminaba con un ladrillo rojo en la mano. ¿Y qué representaba ese ladrillo rojo? La pérdida del hogar. Entonces, en este caso, me parece que Saúl lo traslada a su exilio. Saúl siempre estuvo muy movido por eso, nunca se recuperó de hecho de ese acontecimiento tan funesto en su vida, de tener que dejar su país. Entonces, me imagino que por eso cita a este poeta Bertolt Brecht. Bertolt Brecht decía: me parezco al que lleva el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Pero en este caso, Saúl también nos dice que salgamos a caminar
con un rojo verso en las manos. Y yo creo que más que la pérdida de la poesía o la pérdida del poema, nos está invitando más bien a mostrar que la poesía no ha desaparecido, que no la hemos perdido y que para eso estamos, porque podemos escribir y seguir escribiendo sobre las cosas. También aquí en este libro encuentro que el maestro tiene precisamente esa gran preocupación por el rescate del lenguaje, pero él estaba muy metido en estudiar el origen, los primeros escritos. Él se metió mucho a buscar sobre la historia de las tablillas antiguas, ¿no? En Sumeria. Él estaba pues muy interesado en eso, porque de esa manera él podía ver de cierta forma cuál era el origen de la poesía, quiénes habían sido los primeros en escribir poemas, y siempre nos hablaba de Gilgamesh, ¿no? Y de Enkiduana también, que fue la primera poeta que hubo, y fue gracias a esas arcillas que se encontraron que se supo, ¿no? Entonces yo creo que todo el libro está también muy englobado en eso, en hablar de la palabra y el rescate del lenguaje, y de cómo todas las cosas nos sirven para escribir un poema. Ese universo que nos vamos creando, los escribimos para poder crear algo y después mostrárselo al lector. También aquí el maestro habla de un árbol. Él en una ocasión, en una sesión del taller, nos llevó este poema del árbol azul y lo leímos todos juntos, y él nos hablaba precisamente que para él el árbol representaba la vida. Y aquí el maestro lo relaciona mucho con el cielo, y yo leí hace poco que antes, en la antigüedad, el árbol se representaba con las raíces inversas, o sea que el árbol, en vez de crecer desde la tierra, crecía desde el cielo. Y yo creo que también, seguramente Saúl por ahí tenía esa idea, porque también en el libro nos habla muchísimo del cielo. De hecho, en su poema De todo es ayer, así termina, dice: el transparente esqueleto de los padres y las ruinas redondas de una casa, de hojas, coágulos, plumas, excremento y una sustancia inventada por manos que desde ayer se alejan, emitirá otros colores para dar alimento al cielo inevitable. Entonces el maestro pues habla mucho de ese cielo, como que en ese momento el maestro estaba muy conectado con todas las cosas del universo. Él tenía también ese interés por la poesía zen, ¿no? Lograr ese equilibrio. Y entonces él decía que había una especie de erotismo, pero no el erotismo sexual, sino unirnos con las cosas, con todas las cosas del universo, en un erotismo para encontrarnos con las cosas más de cerca, para reconocerlas como nuestras, pero también nosotros dar a las cosas un motivo de ser. También Saúl en este libro nos habla mucho de la naturaleza citadina, que es muy diferente a la del campo. Para Saúl, la naturaleza citadina está representada en un charco. De eso él tiene un poema que así se llama, Un charco. Nos habla también de pájaros, aunque en el campo hay pájaros, pero aquí en la ciudad también hay muchas aves, ¿no? Voy a leer un párrafo de ese poema de El Charco, que viene en la página 26, y dice: miremos ahora hacia ese alguien que pone sus pasos sobre un charco de barro. Hay vida que por ahí crece, entre burbujas de opaco temblor y mínimas trompas, chupando de oscuros sabores y negadas sustancias. Los zapatos desolados de ese alguien se clavan y naufragan bajo un ronquido de cremas subterráneas. Nadie camina cerca de tanta lejanía acumulada, ¿no? Y bueno, así el maestro habla de muchas cosas que hay en la ciudad, ¿no? Y también la nombra una ciudad pues caótica, violenta, ¿no?
Saúl en este poema se fija mucho en las cosas cotidianas y simples, que él siempre se preguntaba por cosas increíblemente sencillas. Él decía, por ejemplo, que no se explicaba por qué cuando se comía, decía, es que yo no entiendo por qué al terminar de comer te dice, este plato está sucio, cuando antes de eso en el plato había algo delicioso, ¿no? Entonces esas eran las cosas en las que Saúl se fijaba mucho, y en este poemario está también reflejado bastante esas reflexiones, ¿no? que él hace, porque a él le gustaba mucho observar las cosas del mundo y de su entorno inmediato, ¿no? También las cosas que estaban conectadas con él. Él hablaba desde la silla en la que se sentaba, la máquina de escribir o la computadora después, y todo lo llevaba a ese universo para crear la palabra escrita y sus poemas. Bueno, también hay algo. También mucho de este poemario tiene que ver con el proceso creativo, ya lo había dicho. El maestro aquí se preocupa por la escritura y la importancia de cada palabra, de cómo la va a utilizar para construir sus versos. Él le da bastante importancia en este poemario a la palabra y a las cosas de donde van. Él habla desde la hormiguita. Él siempre tuvo una fijación con las hormigas. Se le hacían unos animales diminutos, pero él decía que a partir de una hormiga, de algo tan pequeño, nosotros éramos capaces de crear pues un poema entero, ¿no? Él siempre tenía esa fijación, y en este libro también habla de las hormigas. Por ejemplo, en el poema Verdad, Saúl dice, sí estuvo en la verdad aquel que dijo que su gran maestra era la ignorancia. Entonces esa frase la hizo Sócrates. Saúl no nos menciona esos personajes, pero los traslada a sus poemas. Entonces Sócrates es el que habla de esa ignorancia. Entonces Saúl lo traslada al poema para decirnos a nosotros los poetas, a los que escribimos, que nunca dejemos de perder esa capacidad de asombro, ni que nos creamos lo suficientemente sabios, porque siempre habrá cosas por conocer. Siempre tenemos que ir a seguir y seguir teniendo conocimiento, porque pues la poesía nunca para. Nunca dejaremos de abrevar de las cosas ni de los conocimientos para poder tener esa creatividad, ¿no? Entonces, además él era un gran lector de Sócrates y de los presocráticos. Él tenía a últimas fechas en el taller nos hablaba mucho de los presocráticos y de la importancia que tenían para los que querían dedicarse a la poesía leer a los presocráticos. Siempre lo recomendó muchísimo porque tenían unas reflexiones que a él le llamaban, sobre todo, por ejemplo, él mencionaba esa de no hay nada nuevo bajo el sol. Esa fue una frase de un presocrático, no me acuerdo el nombre, pero a Saúl a él le importaba muchísimo esa frase y le decía muchas cosas, ¿no? Y bueno, voy a leer un poquito de ese poema, ¿verdad? ¿No? Que dice así, está en la página 39. Dice, y una emanación de cartílagos manchados, y todo ese ámbito hecho forma y superficie, despide palabras como lentos estallidos, acumulaciones de huesos, escobas, papeles, instrumentos. Un cuerpo se desríe en espumas viejas y alguien, quizás un soñante, aprende que siempre respiramos antes de morir. O sea, ese tipo de reflexiones le usaban mucho al maestro, y de hecho él inventó su propio presocrático que se llamó Saulógenes de Pérgamo, y él sacó una serie de frases, ¿no? que pues la verdad estaría padrísimo rescatarlas,
pero pues con este cierre nos deja una gran reflexión. Quizás un soñante aprende que siempre respiramos antes de morir, ¿no? Y bueno, pues también hay otro poema por ahí que se llama Mensaje y que se me hace así súper importante, porque Saúl también era como pasó por una serie de etapas en su vida súper dolorosas, desde la niñez y también a través de la dictadura, su exilio, ¿no? Él siempre trató de cultivar los mejores sentimientos hacia la gente, él era muy humanista, él siempre quería que las cosas fueran en pro de la justicia, de que no hubiera opresión, de que la gente se quisiera, de que la gente no se odiara. Y en este poema de Mensaje me parece que hay algo de eso, y el final es fabuloso. Dice: recordemos el mensaje que satura calles, estadios, recámaras, mercados. Descifremos su código impuro, borremos su insania de cántico perverso, destruyamos sus retratos inmundos, transformemos su médula, sus sílabas, su ritmo. También de excremento se alimentan las rosas. Yo creo que aquí el maestro se refiere al odio. Yo siento que al decir eso, también del cemento se alimentan las rosas. Sí, hay que ver lo feo para encontrar belleza, pero también hay que transformar la palabra, el lenguaje, para que todo aquello que, como él dice en este poema, que lleva al crimen y al desprecio, se transforme en otras cosas, y sobre todo se transforme el odio, ¿no? Que ya no haya odio entre la gente en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que por eso este poema es muy importante en esta obra de Todo es Ayer. Y bueno, pues me ha dado mucho gusto poder hablar a grandes rasgos de este poemario. Todavía me faltaron varios, me hubiera gustado hablar de mucho más, pero es que es tan vasto el lenguaje que nos ofrece aquí el maestro, que hay tela de dónde cortar, ¿no? Y no hay mejor acercamiento a él que pues leer el libro, y la verdad es que es un libro que nos deja muchísimas enseñanzas a través de la poesía. Pues muchísimas gracias.